Bueno, entonces vamos a empezar con la segunda parte de esta clase del 15 de junio del año 2020, donde vamos a tratar la prueba testimonial. Espero que avancemos bastante en la prueba testimonial y les voy a pedir que estén atentos a las grabaciones que voy a hacer para poder terminar el curso por el anuncio que hice al principio de la clase, en que a fines de junio se termina el curso, ¿ok? Les voy a pedir también que revisen sus apuntes y les voy a comunicar en un momento adecuado cuándo va a ser la prueba, el examen y la modalidad del examen. Bueno, entonces ahora vamos a compartir la pantalla y quedamos ahí la testimonial. Así que avancemos con la testimonial. A ver, la testimonial, si ustedes leyeron esto que yo les pedí que leyeran, que me imagino que lo hicieron, a ver, les pregunto directamente, ¿leyeron o no leyeron esto? Vean. Profe, yo lo tengo internalizado, así que no debe leerlo de nuevo. Ya, ¿internalizado en qué sentido? Que lo comprendí cuando usted lo explicó en clase y lo he leído. Ah, ya, ok. Bueno, entiendo que todos lo han leído porque esta parte es interesante. A ver, ¿qué pasa con la testimonial? Vamos a los problemas de la testimonial. La testimonial, claro, cuando uno lo dice en clase es más entretenido que leerlo quizás de un texto. Pero generalmente cuando hago las clases normalmente, es decir, de manera presencial, les digo a mis alumnos que miren, saben, la prueba testimonial no es una prueba muy buena, no es una prueba muy importante, realmente es una prueba que los jueces la miran mal, entonces no es tan importante. Pero a renglón seguido les digo, ¿saben? Por otra parte, la prueba testimonial es una de las pruebas más importantes. ¿Por qué razón? Porque todas las personas, todos nosotros, hacemos cosas rodeado de más gente. Hablamos de nuestras cosas. Las otras personas nos cuentan sus cosas. Vivimos en sociedad. Entonces, lo normal es que existan personas que sepan respecto de las cosas que nosotros hacemos del punto de vista jurídico. Por lo tanto, es una prueba a la cual podemos echar mano en cualquier momento. Pero tiene un problema grande la testimonial. Y el problema grande que tiene la testimonial, bueno, se puede ver en el mensaje hecho en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX de nuestro Código Civil, en el párrafo número 37, que esto lo descubrí hace poco a propósito de ver un libro sobre la prueba testimonial, y me di cuenta que ya el legislador del siglo XIX ya desconfiaba demasiado de los testigos. ¿Por qué? Por lo menesterosa que era la gente. Había gente en el siglo XIX que era muy menesterosa, es decir, que muy necesitada, que hacía cualquier cosa por, digamos, por alguna contraprestación económica. Entonces, el legislador del siglo XIX dijo, pucha, ojalá que avancemos hacia una sociedad en que todos sepan leer y escribir y que por lo tanto la testimonial sea cada vez menos recurrida. Miren lo que dijo. ¿Y por qué razón? Bueno, porque hay gente que realmente vende su testimonio. Quizá ahora no haya gente que venda tanto su testimonio, pero sí lo hace para ayudar a otra gente, lo que puede provocar distorsiones. Y esto lo saben los jueces. Y por eso los jueces no confían mucho en la prueba testimonial. Incluso el artículo 1708 y el 1709 del Código Civil la limitan en extremo, como ustedes lo han podido leer o lo han podido ver. Bueno, esos son los problemas de la prueba testimonial, pero son los problemas, digamos, de entrada a la prueba testimonial. Bueno, existe frustración cuando uno ve testigos que no están diciendo la verdad, porque muchas veces uno ha tenido acceso a lo que le dice la parte y lo ha podido refrendar con ciertos instrumentos o documentos. Entonces de repente uno ve ciertas declaraciones vertidas
en el papel, donde es más fácil vertir declaraciones falsas, en el procedimiento civil en este caso, porque es más fácil mentir frente a un funcionario judicial que mentirle al juez en una audiencia. Pero salgamos incluso del dolo en, el, en la testimonial, es decir, de mentir de un testigo. Nos podemos encontrar con problemas más graves incluso, que son más comunes. Aquí cito a un profesor español que eh, Juan Montero Aroca, en el libro, si ustedes tienen acceso al libro, ustedes pueden ver lo que yo cito ahí, pero yo me acuerdo de mis clases de Derecho Procesal y, bueno, del ejercicio profesional, que hay tres momentos en los cuales los testigos pueden generar problemas. Tres momentos. Y estos momentos serían la percepción, la retención y la declaración. Fíjense que un testigo puede ser que no mienta. Puede ser que un testigo sea una persona normal, que incluso que haya visto o que haya presenciado lo que está declarando, pero quizás lo percibió mal. Es muy común esto de los problemas de percepción, es muy común en los accidentes de tránsito. Cuando el testigo dice, yo vi el accidente. Entonces, si uno le pregunta con más detalle, ¿lo vio? No, es que yo lo escuché y después miré. Eso es diferente. Entonces, a lo mejor no percibió bien, porque en un accidente de tránsito donde son importantes los testigos, son generalmente en estos accidentes de luces de semáforo, donde las cosas no están claras, porque en Chile, por desgracia, tienden a todos los conductores a pasar con verde, siempre, siempre, aunque choquen y vayan por vías diferentes y que sean perpendiculares, dicen ambos que pasaron con verde. Entonces, puede haber un problema de percepción. Y en este caso, vamos a ver qué tipo de testigo se trata. Después puede haber un problema de retención de lo percibido, porque los testigos no van a declarar al día siguiente que ocurrieron los hechos. Los testigos van a declarar meses después, incluso hasta a veces años después de ocurrir las cosas. Por eso en los sistemas reformados, como en materia procesal penal, a uno en el juicio se le permite al cliente que pueda refrescar la memoria, leyéndole algunos párrafos de su declaración ante el fiscal, etc. Y por último, viene la declaración. Puede ser que el testigo se ponga nervioso ese día, se le olvidó la parte importante, o incluso puede ser que el interrogador, el abogado que está a cargo del juicio, también no tenga la suficiente experiencia para preguntar lo que debe preguntar, es decir, lo esencial. Actualmente, si ustedes alguna vez han ido a una prueba testimonial en materia civil, es lo más aburrido que hay. Generalmente cuando van abogados delegados, como no es su caso, generalmente no hacen buenas preguntas, hacen preguntas más bien como para cumplir, no hacen preguntas que tengan que ver con la esencia del caso. No obstante eso, como ustedes también han revisado en el curso, a lo largo del curso, en materia civil un poquito está como salvada esta situación del interrogador, porque como los testigos declaran conforme a la interlocutoria de prueba, es muy difícil que el testigo se pierda en lo que debe declarar, porque las preguntas ya están formuladas en cierta medida por el juez. Ahora bien, fíjense que un testigo que percibe mal, retiene mal y declara mal, no miente, no está mintiendo, no lo hace con dolo, solamente es un mal testigo, pero no es un testigo que mienta. Muchas veces se hace porque realmente es un mal testigo y también porque la parte que lo presenta no lo entrevistó previamente al proceso, porque previamente a la declaración hay que entrevistar a los testigos para saber qué es lo que saben, porque muchas veces en la preparación que se llama
forense, desde el punto de vista forense de los testigos, uno se percata que el testigo no sabe nada, que no me sirve, y realmente le sabe, no vaya a declarar. Me basta con que haya venido aquí a la oficina. ¿Ven? Entonces la testimonial genera muchos problemas también para la parte, por todas estas situaciones que ya les he planteado. Algunos incluso, algunos podrán decir que vayan los testigos a conversar, a entrevistarse con el abogado previo a declarar, es una mala práctica. Pero realmente no es una mala práctica, es una muy buena práctica. La pregunta que uno podría plantearse en este caso, en el caso de la preparación de los testigos, cuando uno prepara a un testigo, uno no le dice al testigo tiene que decir esto. Uno no pone palabras en la boca al testigo. Por el contrario, uno lo que hace cuando prepara al testigo son principalmente tres cosas. La primera, le dice, sabe, usted tiene que llegar a tal hora, la estructura de la audiencia es esta, la formalidad es esta, etcétera, lleve su carnet de identidad, es decir, aspectos preliminares y más bien formales. En segundo lugar, uno sondea al testigo. A ver, ¿se acuerda lo que pasó tal día? A ver, ¿qué sabe usted del caso? Y etcétera. Y ahí uno va recopilando antecedentes y viendo si el testigo sirve o no sirve. Y en tercer lugar le dice, ¿sabe? Después de todo lo que me ha relatado, lo importante en su declaración es esto, esto y esto. Esas tres cosas, o cuatro o cinco, no puede no dejar de decirlas. Debe decirlas, porque es la esencia del juicio, etcétera. Y también lo prepara en cuanto a la declaración respecto a aspectos formales de la ley procesal civil para que su testimonio tenga valor, que ya lo vamos a revisar cuando revisemos el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil. ¿Ven? Todas esas cosas se hacen. Ahora, quizás los legos podrán decir, pero esto de llevar al testigo a la oficina del abogado antes del juicio es una mala práctica, es un vicio, etc. No. ¿Saben por qué? Porque imagínense que ustedes tuvieran un documento en su poder que le hace llegar su cliente. La pregunta es, ¿ustedes leerían el documento antes de presentarlo? Obvio que sí. Entonces, ¿por qué ustedes no interrogan al testigo en su oficina antes de que vaya al juzgado? Ustedes no pueden llevar un testigo si no saben si es que les sirve o no les sirve. Muchas veces no es testigo, a lo mejor no presenció nada. Entonces, eso es sumamente importante. Bueno, esto es como una introducción a la prueba testimonial realmente, para que se interesen algo en esta materia, que es de las más entretenidas del derecho en general y en particular del derecho procesal, porque implica una actividad humana. ¿Qué más humano que hablar, declarar? Bueno, veamos qué es la testimonial y qué no es la testimonial. A ver. Bueno, este apartado o este título tuve que ponerlo en el apunte, porque con la reforma procesal penal, principalmente, existe una suerte de confusión. La confusión la voy a decir después. Les voy a decir primero qué es lo que es un testigo. Por lo menos en materia civil, un testigo es una persona ajena al juicio, es decir, un tercero, que declara sobre hechos que pertenecen al proceso, es decir, sobre hechos pertinentes, controvertidos y sustanciales. Hechos o hechos pertinentes, controvertidos y sustanciales. ¿Y por qué? Porque los ha percibido por alguno de sus sentidos, o los ha conocido a través del dicho de una de las partes o de un tercero. Entonces, lo fundamental en materia procesal civil y que constituye un testigo es ser un tercero, es decir, ajeno al proceso, y que conoce hechos pertinentes, controvertidos y sustanciales. Y la forma como los conoce, bueno, ya lo señalé. En cuanto al origen de la palabra testigo, pareciera que es etimológicamente viene de tercero, o de tercero, o persona ajena al juicio,
que participa en un juicio. Pareciera. Ahí cité el libro de Eduardo Couture, Vocabulario Jurídico. Bueno, también puede ser del griego arcaico, etc. Eso etimológico, ustedes lo leen, pero no estamos para esto. Ahora, ¿por qué? Entonces, eso es un testigo. Ahora, en las reformas, el testigo sigue siendo un tercero, ajeno a las partes, o sea, un tercero, pero no ajeno a las partes, es decir, no imparcial, porque en materia procesal penal, en materia laboral, en materia de familia, pueden declarar todas las personas, aunque sean muy cercanas a las partes, es decir, no es necesario que sean imparciales. Y aquí viene la parte final. ¿Qué no es un testigo? Un testigo no puede ser una parte en el proceso. Las partes en el proceso no son testigos. Las partes, por lo menos en el proceso civil, las partes confiesan, no son testigos, son confesantes. El medio de prueba que se configura con la declaración de una de las partes o de cualquiera de las partes se llama confesión y no testimonial. Ahora, en materia procesal penal, se le da importancia a la declaración de la víctima. Y la víctima no es testigo. De hecho, en el Código Procesal Penal aparece el epígrafe declaración de la víctima, separada de la declaración del testigo, pero se tiende a ver alguna confusión en la medida que la víctima es interrogada de la misma forma como son interrogados los testigos. Y en ese sentido entiende a existir equívocos, pero ya saben que testigo es un tercero ajeno al proceso y que declara hechos pertinentes, controvertidos, sustanciales. Eso es lo esencial. Vamos a las características. Bueno, primero, la testimonial consiste en la declaración de personas. Creo que no tengo que agregar mucho a eso. Son personas las que pueden declarar, por lo tanto, también hay habilidades e inhabilidades, como en todo orden de cosas. Y la declaración obviamente debe ser prestada en el mismo tribunal. Ya. ¿La testimonial por regla general se rinde solo en el término probatorio? Bueno, efectivamente la testimonial, es una prueba de las más limitadas en cuanto a su forma de ser rendida, y se puede rendir sola por regla general en el probatorio, pero también podría ser rendida excepcionalmente como medida para mejor resolver, e incluso en segunda instancia, que sería bastante complejo, y también como medida para mejor resolver en segunda instancia. Al respecto le pido que lean el artículo 159 y el artículo 207 del Código de Procedimiento Civil, donde ahí hay una regulación de la excepcionalidad de la testimonial y otros medios de prueba que pueden ser rendidos fuera de la oportunidad común, que sería el término probatorio. Ya. También la prueba testimonial es una prueba circunstancial. Aquí nos referimos con prueba circunstancial, que es una prueba que se produce durante el proceso, es decir, se opone a la denominada prueba preconstituida. Ya. La testimonial también, como otra característica esencial, por lo menos en materia civil, que es la única prueba que debe ser ofrecida para luego ser rendida. ¿Por qué se ofrece? Primeramente, porque los testigos pueden ser objeto de inhabilidades, y esas inhabilidades, para ser planteadas, primero la contraparte debe saber de quién se trata. Se ofrece a través de una lista de testigos, que algo revisamos cuando vimos las normas de procedimiento del juicio ordinario. Ahora, viene siendo la regla general en los procedimientos reformados esto de ofrecer la prueba para luego rendirla. De hecho, tanto la legislación procesal penal como la laboral y la de familia, para que se rinda la prueba respectiva, debe ser primero ofrecida. Esto tiene que ver también con la posibilidad que hay de excluir prueba porque ella es ilícita, es decir, la prueba ilícita es aquella que es obtenida con infracción a las garantías constitucionales. En quinto lugar,
la prueba, la testimonial, a pesar de rendirse en una audiencia, bueno, eh, es oral, obviamente. ¿Mm? Como se rinde en audiencia, es oral. Y esto es eh, interesante porque el procedimiento es escrito. Aquí rige la protocolización. Y en este sentido es muy importante tener presente que a pesar de que el testigo haya dicho algo, si no está en el acta no vale por el asunto de la protocolización. Eh, También los testigos para acreditar un hecho deben ser hábiles, como ya les había indicado, que existen habilidades e inhabilidades. Y por último, la testimonial puede ir desde ser ninguna prueba, incluso de ser prueba inadmisible, a ser ninguna prueba, o sea, es decir, ser rendida, pero no constituir, no probar nada, o ser semiplena prueba o plena prueba. Es decir, avanza por todo este abanico de posibilidades. La testimonial. Clasificación. Aquí hay varias clasificaciones, pero vamos a revisar las más importantes. Primera clasificación según la calidad. El criterio clasificador va a ser la calidad de los testigos. Y la calidad tiene que ver de la forma como ellos captaron los hechos del proceso. Primero tenemos los testigos presenciales. ¿Cuáles son los testigos presenciales? Son aquellos que están física y mentalmente presentes en el momento en el cual acaecieron los hechos. ¿Qué significa esto? Significa que son personas que han presenciado los hechos, y no solamente presenciado, sino que los han captado a través de algunos de sus sentidos y los han retenido. Por ejemplo, el testigo presencial, bueno, es tan presencial el testigo que ve un choque como el testigo que a las 5 de la mañana huele humo en el departamento donde vive. O escucha el choque estando dormido. También es un testigo presencial. Los testigos de oídas, ¿cuáles son aquellos? Los testigos de oídas. Los testigos de oídas son aquellos que los hechos pertinentes, controvertidos, sustanciales los han escuchado de alguna de las partes o de un tercero. Esos son los testigos de oídas. Los testigos instrumentales, por otro lado, son testigos que son o forman parte de la formalidad del instrumento del cual se trata. Por ejemplo, en un testamento abierto, estamos hablando que 5 testigos deben presenciar la lectura del testamento abierto. Esos son testigos instrumentales. Segunda clasificación, según la calidad o circunstancia de los hechos que declare. Esto es importante desde el punto de vista de la valoración de la declaración del testigo. Tenemos testigos contestes, que son aquellos que están de acuerdo en el hecho y sus circunstancias esenciales. Y los testigos singulares son aquellos que están de acuerdo en el hecho, pero difieren en las circunstancias esenciales que lo rodean. Bueno, la singularidad puede ser diversificada o acumulativa, etc. Vamos a ver los testigos contestes. A ver, testigos están de acuerdo en el hecho y las circunstancias esenciales. A ver, testigos contestes, en este caso, están de acuerdo en el hecho. Bueno, podemos decir que el hecho es lo esencial y lo resto son circunstancias accidentales. Quizás está un poquito mal redactado, pero pongamos el ejemplo de un testigo conteste. ¿Cuál es el hecho esencial? El hecho esencial en un choque, por ejemplo, con luz de semáforo, el hecho esencial es que vio cuando el móvil tanto, placa tanto, color tanto, marca tanto, modelo tanto, pasó con luz roja ese día. ¿Cuáles serían, y bueno, las circunstancias y lo accidental? Por ejemplo, que ese día estaba nublado, que ese día estaba lloviendo, que en el auto que pasó con luz roja iba un menor de edad. ¿Se dan cuenta? Esas son circunstancias que no son esenciales, o son circunstancias que rodean lo esencial, el hecho. Bueno, y los singulares son aquellos que están de acuerdo en el hecho, pero difieren en ciertas circunstancias esenciales que lo rodean. Por ejemplo, dice lo mismo, chocó, etcétera, pero no se acuerda si era de día o de noche. O no se acuerda si eran no sé, por invierno, imaginemos que eran las 5 de la tarde o las 7. Hay harta diferencia entre que sean las 5 o las 7, es decir, si había luz o no había luz. Entonces, ese es un testigo singular. Según la capacidad del testigo en juicio.
Bueno, aquí tenemos testigos hábiles y testigos inhábiles. Bueno, los testigos hábiles son aquellos que no tienen habilidades y son la regla general. Por lo tanto, los testigos inhábiles son aquellos a los cuales les afectan las inhabilidades. Esta inhabilidad está en los artículos 357 y 358, que ya vamos a revisar a propósito de esta materia de inhabilidades. Pero les puedo adelantar que existen inhabilidades absolutas e inhabilidades relativas. ¿Cuáles son unas y cuáles son otras? Las inhabilidades absolutas son aquel tipo de inhabilidad que hace que el testigo no pueda declarar en ningún proceso, en ninguno. Y las inhabilidades relativas son aquellas que impiden o le quitan validez a la declaración del testigo, pero en ese determinado juicio en donde se produce la inhabilidad. Ya la vamos a revisar con más calma. Vamos a las limitaciones de la prueba testimonial, 1708, 1709. Creo que ya he hecho referencia a este punto. Si ustedes leyeron lo pertinente en el mensaje del Código de Procedimiento Civil, se pueden haber apreciado que el legislador del siglo XIX no era muy asiduo a la prueba testimonial, bueno, por lo que ya he expresado. Y actualmente el legislador del siglo XX, en cierta medida, tampoco sería muy asiduo a la prueba testimonial, por lo menos en materia civil, porque en materia penal es otro asunto. En materia penal, ningún imputado, ninguna persona que haya participado en ningún hecho que reviste carácter de delito va a querer dejar rastro o prueba de su actuación. En cambio, en materia civil hay que dejar prueba o rastro de cualquier actuación. Ya, y veamos esto. Fíjense que la ley civil, y creo que esto lo han visto a propósito del acto jurídico, en su curso de procesal civil 1 seguramente, perdón, procesal, o sea, civil 1, fíjense que no se puede probar por testigos un hecho que ha debido constar por escrito. ¿Y qué hechos o qué actos deben constar por escrito? Los actos o contratos en que contengan la promesa o entrega de una cosa que valga más de 2 UTMs. Aproximadamente eso estamos hablando cerca de 90.000 pesos. Es decir, cada vez que ustedes compren, entreguen o prometan entregar o comprar una cosa que valga más de 90.000 pesos, ustedes deben dejar un principio de prueba por escrito, lo que sea. Un documento firmado, un correo electrónico, una boleta, una factura, etc. Si no, les está prohibido rendir testimonial para acreditar el hecho de la entrega o promesa de entrega. Bueno, aquí a mayo del 2019 eran 97.482 pesos. Bueno, eso lo vamos a tener que actualizar. Entonces actualmente debe ser como 100.000 pesos aproximadamente. Bueno, entonces no se puede probar por testigo un acto contrato, pero sí se puede probar por testigo completar la prueba cuando haya un principio de prueba por escrito, como se lo señalé, o cuando no haya sido posible obtener prueba por escrito, lo cual es bastante complejo. Y entre comerciantes también no es necesario la prueba por escrito. Y en estos artículos del depósito necesario tampoco. A ver, en segundo lugar, aquí nosotros podríamos hablar de la denominada prueba inidónea, o la exclusión de la prueba testimonial, o prueba testimonial inadmisible también. En segundo lugar, el artículo 12 de la ley 18.287, que es la ley que establece los procedimientos ante los juzgados de policía local, también limita la prueba testimonial respecto a un acto o contrato que sirva de título translaticio de dominio de un vehículo motorizado. ¿Qué significa esto? Que sirva para transferir el dominio respecto de un vehículo motorizado. La razón de esto es muy evidente. Ustedes han de saber que no solamente el chofer, sino también el propietario, es responsable de las consecuencias civiles que causen un accidente del tránsito. Por eso es muy importante saber quién es propietario. Y el propietario, y se sabe quién es propietario porque uno debe inscribir esta compraventa ante el registro civil, y ahí aparece quién es el propietario
en el registro de vehículos motorizados, y ustedes han de saber que el comprador tiene un plazo de un mes para hacerlo, y si no lo hace hay una multa que puede llegar hasta el 1.000.000 de pesos. Entonces, muy importante que esté al día la transferencia del dominio en los vehículos motorizados, so pena de esa tremenda multa. Eso es para evitar que, eh, que una persona que es propietaria no se haga responsable de las consecuencias civiles que pueda ocasionar un accidente de tránsito. Bueno. Iniciativa y oportunidad. ¿A qué nos referimos con esto de iniciativa y oportunidad? Nos referimos a dos cosas. Primero, nos referimos a quién debe otorgar quién debe proceder a la testimonial, de quién es el resorte de rendir la testimonial. Bueno, y obviamente, en cuanto a la iniciativa, ustedes ya saben que estamos frente a un principio dispositivo, y el principio dispositivo implica de que las partes deben hacer avanzar el proceso, y en el caso de la prueba, aportar la prueba al proceso civil. Y en este caso la iniciativa es de las partes. Y la oportunidad. Bueno, la oportunidad, como ya se ha venido señalando, es el término probatorio. Porque en el término probatorio se puede rendir toda clase de pruebas, pero como ustedes saben también, se podría rendir en el término probatorio ordinario, extraordinario y especial, pero siempre en el término probatorio. Y aquí vienen las excepciones que yo les he señalado. Revisemos las excepciones y iniciativa oportunidad 159 número 5. Esto es muy importante porque esto implica que se puede rendir testimonial como medida para mejor resolver, pero tienen que tener presente de que la medida para mejor resolver es una actuación de oficio que realiza el juez, y el juez, en este caso el juez civil, solamente puede hacer que declaren los testigos cuando ya han declarado en el proceso, y son solamente citados para que aclaren o amplíen sus dichos oscuros. Es decir, ustedes por medida para mejor resolver no pueden hacer que declaren testigos que nunca han declarado en el proceso. Eso es importante. O sea, es muy difícil. Es decir, en definitiva, la prueba testimonial se rinde en los términos probatorios. Y como medida para mejor resolver, es muy difícil que se plantee una medida para mejor resolver y se concrete. La prueba en segunda instancia, en especial la testimonial. Bueno, aquí también vimos que es muy difícil rendir prueba en segunda instancia porque, como vamos a ver seguramente en un año más cuando veamos la materia de recursos, los recursos son instrumentos procesales de impugnación que sirven solamente para revisar la actuación hecha por el juez en una instancia o realizar la actuación del juez de base. Y en este caso no sirven los recursos para que se repita nuevamente el juicio. Por lo tanto, la testimonial siempre está extremadamente limitada en segunda instancia, y está limitada por las reglas del artículo, como ya les señalé, el artículo 207, que hacen casi impracticable la prueba testimonial en segunda instancia por las razones que aparecen ahí en el 207 y las razones que aquí están sistematizadas. Imagínense, solo por ser respecto a hechos no comprendidos en hechos rendidos en primera instancia, siempre que la testimonial no haya podido ser rendida en primera instancia, es decir, muy difícil, demasiado difícil que se pueda rendir testimonial en segunda instancia. Ahora bien, quedan 2 minutos de este bloque y vamos a terminar acá y vamos a seguir en 10 minutos con el último bloque. Les recuerdo, vamos a seguir entonces en 10 minutos más en el próximo bloque. Les recuerdo que en cierta medida estamos contra el tiempo porque nos falta todavía materia que ver, pero yo con las clases que les voy a hacer, les voy a realizar en mi página, en la página en YouTube, en el canal de YouTube, vamos a ir avanzando y yo les voy a pedir que nos vean porque es materia muy importante. La teoría de la prueba es una de las materias más importantes de la carrera, de esta materia de derecho procesal, y es también una materia
que no es muy vista ni muy revisada en los tratados, en los manuales que hay en Chile. Entonces, de todas formas, yo he debido recurrir a, a material extranjero. Entonces, nos vemos en 10 minutos. Hasta luego.